Y ya tenemos con nosotros a José Luis Bandín, que es técnico en seguridad e higiene. ¿Bien dicho? Muy bien dicho. Me parece que no le anda su micrófono, che. Seguridad e higiene industrial. Seguridad e higiene industrial. Ahí está. Ahí se escucha bien. Loco. Pará, maestro. Hay que agradecerle mucho Sí. el gesto, porque la verdad que es un muy lindo. Que queremos que todos sepan que cuando nos vengan a Sí. visitar, a nosotros nos gustan mucho los gestos y más cuando tienen que ver con comida. Los gestos dulces. Exactamente, los Dulce. gestos dulces que vienen de una panadería. Dijo que viene el domingo que viene. Va a tener una columna semanal. Eso de parte de la. Ah, sí, qué Una bueno. columna saludos para Nati. Hola, buen día, mucho gusto. Nos dice, nos hace el aguante. Genia. Y para Tony Mengual, no es el Vamos. Tony Mengual que tenemos, es otro. Buenos días para ustedes, buen programa y saludos afectuosos desde el Colorado. El Colorado, Formosa. Formosa. Y mis cariños para mi querido hijo. Machu. Impresionante. ¿Vos sos Tony Mengual Jr.? No, yo en realidad en Formosa me dicen Nito. Yo no soy Tony. Tony soy acá en Buenos Aires. Te podemos decir Junior entonces. Me pueden decir Junior, No, sí. qué cosa que me molesta. Queda muy de gorila, me parece, Junior, ¿no? ¿Qué hace Junior? ¿Gorila? No sé por qué dije eso. No importa. Pero bueno. Lo dijiste. Pero bueno. Hoy lo tenemos acá entonces, como decíamos, a José Luis, Sí, que señor. es técnico en seguridad e higiene. Industrial. Sí, industrial, Industrial. exactamente. ¿Cuántos años estudia seguridad e higiene? Depende, la tecnicatura son 4 años, 3 años, ¿no es Ahí cierto? va. Depende. Y después, bueno, la licenciatura son 6 años. Ah, mira. vos. Ahora, José, no hay que quedarse solo en la tecnicatura, ¿no? Digo, hay que hacer el esfuerzo extra para ser licenciado. Sí, sí, ¿No? lo que pasa que todo depende. Me imagino. Yo, por ejemplo, soy licenciado en Tecnología Industrial de los Alimentos, Epa. soy técnico en Seguridad y Higiene Industrial, hice un profesorado que no lo terminé en la UTN y ahora actualmente estoy haciendo un profesorado en Tigre, en la UAI, Bien. ¿no es cierto? Sobre Bueno, metimos el chivo ahí, profesorado que- universitario. Sí, sí, Nunca, sí. nunca, Bien, muy bien. para mí una persona para mantenerse activa nunca debe dejar de aprender. Nunca La verdad que no, debe. la verdad que no, y es lindo. Es muy te lindo. digo que en los últimos años me he puesto a estudiar e incluso me gusta estudiar por mi cuenta, Mirá vos. ¿no es cierto? Y busco mucha información y demás, sobre todo ahora, hoy en día que tenemos internet y Todo. demás, que tenés todo a la mano, ¿no es cierto? Y globalmente te podés... Es increíble cómo uno se nutre, ¿no? Con los tutoriales que va dando vuelta en YouTube Sí, y en sí. un montón de lados, ¿no? En YouTube por nombrar una plataforma, un lugar, pero es increíble. Uno hoy creo que no hay nada que uno no pueda buscar para solucionar. No, un prácticamente problema. tenés todo. Creo que lo que está bueno es que todos pueden acceder a esa información y no es el privilegio de algunos. Exactamente. Cualquiera que tenga internet. Lo que da internet es que llega a todas las Exacto. personas que... Acceder e informar. Claro, Exacto. Sí, es, exactamente. es querer hacerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es querer hacerlo. Bueno, vamos a aprovechar a José Luis y yo creo que la seguridad no solo se reduce en una empresa, en una oficina. Creo que en la casa también hay muchos recaudos a tener en cuenta, ¿no? Exacto, sí. O sea, aplicar, digamos, la seguridad e higiene que se Claro. aplica en empresas, Sí. en los hogares. Exacto, Licenciado tal en cual. alimentos también habías dicho. Exacto, licenciado en Tecnología Industrial de los Alimentos. Ahora, ¿Qué es eso? la licenciatura sobre Tecnología Industrial de los Alimentos tiene que estar relacionado a lo que se hace, lo que se fabrica, se produce en una empresa de alimentos, Ahí va. ¿no es cierto? Y también lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? De eso se trata, ¿no? Bien, ahora. ¿Qué Sí. implica la seguridad alimentaria para...? Y la seguridad alimentaria es, por ejemplo, lo que están haciendo ahora, ¿no es cierto? Epa. Ustedes están comiendo unas facturas y demás. No, ¿quién está comiendo facturas? La idea, la idea, ¿no es cierto? Es decir, eso es en todo, ¿no? En la cocina, en casa Claro. también, en los restaurantes, en cualquier lugar. Lo importante es, por ejemplo, antes de comenzar a comer, tenés que lavarte bien las manos. Pero para eso tenés que saber cómo lavarte las manos. Claro que parece algo obvio, Sí. pero no lo es. Exacto, Bueno, es me la obvio, lavé. pero lo mismo en la seguridad. También parecen muchas cosas que son obvias y sin embargo no se cumplen. ¿No es cierto? La gente... Contanos un poquito, perdón que te Sí. interrumpa, porque me interesa y mucho el tema de aplicar la seguridad e higiene en el hogar. A mí, por ejemplo, me pasa que yo me mudé hace un par de semanas y, por ejemplo, noto cosas que, bueno, yo soy técnico electromecánico y eso por ahí me lleva a tener un poquito más de conocimiento, Sí. pero noto cosas que, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, no sé si tendrá que, por eso quiero saber para dónde vamos a apuntar, pero, por ejemplo, no sé,
enchufes de 2 patas, ya no se utiliza más, por No, ejemplo. exacto. Entonces son Tenés que tener... cositas. Exacto, tenés que tener una serie de dispositivos, ¿no es cierto? Tener puesta a tierra, disyuntor diferencial, tenés que tener llaves termomagnéticas, tableros eléctricos que estén Tapones tiene la normalizados. ¿sí? Tapones de Sí. cerámica. Y esos son los problemas. No salta Mirá, más. por ejemplo, para que tengas una idea, uno de los riesgos que existen más que nada en las casas, en las empresas y en todos lados, tiene que ver con los riesgos de incendio. Según latente un eso. organismo americano que es la NFPA, ¿no? El 25% de los incendios en todo el mundo son de origen eléctrico. Mira. Eso ya te dice algo, o sea que la cuarta parte de los muchísimo. incendios, sí, la cuarta parte de los incendios son incendios eléctricos, o sea, Mirá fallas vos. eléctricas, lo que se considera un incendio de clase C, porque hay diferentes clases y demás. Entonces, eso te lleva a que tenés que tener mucha prevención, mucho control sobre lo que son las instalaciones eléctricas, los equipos, los electrodomésticos, Ujú. y obviamente tener una pequeña noción, aunque sea, de saber cómo se maneja un extintor, como tienen ustedes eso- acá. Ah, Sí. bueno. Yo siempre digo que es algo que deberían enseñar en todos En la lados. escuela. Sí, Y la la pregunta escuela. sería, a ver qué me dicen, si ustedes saben usar ese extintor. Yo no. sí. Yo no sé. Yo no. Muy bien. ¿Y Sí, saben también. Yo sí de por qué el es trabajo ese nosotros. extintor? No. ¿De qué es? Tampoco sé. Sí. No sé. Bueno, hay mucha, por ejemplo, depende Ese es un también tema. del lugar, ¿no? Donde esté el extintor. Por lo general, los extintores que están, por ejemplo, acá en la radio, calculo que debe haber un extintor que se pueda tirar arriba de artefactos eléctricos. Exacto, Este, muy bien. Eso seguramente. Y después, bueno, cada uno también debería saber cómo hay que sacar la traba, tiene un precinto, de qué distancia te tenés que ubicar. Exacto, tal cual. No Hay sé. todo un procedimiento, toda una técnica. Exactamente. Estoy al horno. Yo si te prende fuego, tiro el matafuego ahí arriba al fuego porque no. Y me voy no- corriendo para que no explote. Claro, no, honestamente no sé. Estoy al horno. Y justamente, perdón, ¿no? Justamente la seguridad tiene que ver con eso. O sea, ¿qué es la seguridad? ¿Cuál es el objetivo de la seguridad? La seguridad es un conjunto de medidas técnicas, administrativas, médicas, que son tendientes a prevenir los accidentes. Es decir, lo que nosotros queremos evitar con la prevención de riesgos, ¿no es cierto?, es evitar los accidentes. Pero para eso hay que conocer una serie de definiciones, una jerga que se utiliza en seguridad para saber de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, primero, saber qué es un accidente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un accidente? ¿Qué me pueden decir? Y yo puedo decir que es un percance, pueden ser muchas cosas un accidente, no Sí. simplemente una caída de una escalera. Bien. Digo, en la cocina, vos que trabajas en la cocina, Facu, un accidente. Un accidente puede ser un Se resbalón. rebane un dedo. Claro. O Está cortando cebolla, Mm. tac, se la dio en el dedo. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer? Bien. Primero, por definición, un accidente Ahí va. es un acontecimiento no deseado, imprevisto, Ahí está. circunstancial, que no planificado, que bajo ciertas Claro. circunstancias produce un accidente. Ahí va. Produce daños a las personas o a la propiedad. O, si hablamos de una empresa, Claro, la propiedad, pérdidas en el proceso. Claro. ¿Sí? El accidente produce daños. Sí, clarísimo. Siempre. Clarísimo. Claro, porque ahora que estoy pensando, uno piensa en la persona que está trabajando, que es lo más importante, pero también es un accidente, puede ser una máquina que se rompió y Exacto. eso produjo. Y ahí tenemos, perdón, otra cosa. En toda actividad, en todo trabajo, ya sea en gastronomía, en electromecánica, trabajar en la radio, en una oficina, en cualquier lugar, siempre existe lo que se llaman peligros. Ahí ¿Sí? va. Ocurren lo que son lo que se llaman peligros. Sí. ¿Y qué es un peligro? El peligro es la naturaleza de algo que tiene la capacidad o potencial capacidad de causar daño. Por ejemplo, en gastronomía, un cuchillo. Eso es La un hornalla, peligro, es latente. ¿no es cierto? claro. Exacto. Acá- Una herramienta. Sí. Traigamos acá, ¿no? Los peligros. Sí. ¿Qué hay latente acá que nos pueda generar un accidente? Ahí está, mirá. Bueno, primero, por ejemplo, si toman mate o Sí. toman un té, Sí. el agua, ¿cómo está? Está Caliente. Caliente. Bueno, ¿y qué puede pasar? No podemos. Derramar. Con una Claro, taza de fumar. café, una taza de té. Claro, se podría decir que no es recomendable lo que estamos haciendo. Estamos trabajando y a la Sí, vez. aparte- En realidad, porque no le estamos prestando toda la atención a esto. Exacto. Estamos haciendo el Tal programa, tomando mate, Exacto. con los celulares, estamos con muchas Claro. cosas a Sí, la sí, vez. sí. Lo mismo que cuando estás conduciendo un auto, No, ¿no es cierto? por favor, claro, Ahí sí. se habla de manejo defensivo y demás. No podés ir leyendo el diario. Hoy en día lo que se utiliza es el celular. Estás mandando mensajes por la Increíble. Panamericana Algo-
a 130 kilómetros por hora. No, Y la gente lo hace. Me indigna mucho porque Ese es el se tema. hace muchísimo. Vos estás ahí, caminás por la calle y ves que La lo gente. relojean y lo relojean. Pará, yo he visto gente pasar esquinas mirando el celular, sin, o sea, sin ni siquiera mirar, o sea, manejando, Sí. Divino. pasando. No, una No hermosura. Va importa doblando, va doblando con el auto, ¿no es cierto? Y con el celular Sí, en sí, la sí, mano. sí, total. O sea que el auto dobla solo, más o menos. Claro, y aparte la capacidad de reflejo, ¿no? Se reduce un montón. A mí me gustaría llevarlo para un lado, que yo sé que vos lo querés traer para el lado No, de la radio, yo no. lo quiero llevar para otro lado. a Sí, José vos Luis. llevalo, José Luis, llevalo. A mí, por ejemplo, se me ocurre la idea de, por ejemplo, una persona que se está por mudar, ¿cuáles son los, Ahí va. tal vez, Bien. recaudos que debería, o cuáles son las observaciones que debería hacer desde tu punto de vista, que obviamente vos sos el que sabe. El que sabe. Se supone. Exacto. No. Eso dicen los papeles. Juan dice Claro. que vos sabes mucho. Sí, lo dice. ¿Cuáles son los recaudos que hay que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, te tenés que En una mudar? mudanza. Claro, tenés que ver, por ejemplo, digo de la casa, ¿no? Sí, que sí, estén bien perfecto. los enchufes, que estén bien, no sé, el baño. Ujú. ¿Cuáles son los recaudos que debería tener una persona? Obviamente no ponerse muy fino, ¿no? Porque si no, no vas a alquilar nada. Claro. Pero ¿cuáles serían los recaudos más o menos como para que la gente tenga en cuenta? Bueno, lo primero y principal cuando estás haciendo una mudanza, tenés que tener en cuenta una serie de riesgos, ¿no es cierto? Esos riesgos tienen que ver con los riesgos ergonómicos, ¿sí? Sobre todo en la misma mudanza, cuando vos estás haciendo transporte de pesos, de mercadería, Nos pasó. cuando estás levantando cajas, estás Heladeras. levantando heladeras, etcétera, ¿no es cierto? Hay una técnica para levantamiento. Si vos lo levantás de una forma inadecuada, acá veo que se ríen, algo No, pasó. ahora, No, sí. cuando termine que ahora le Sí, comentamos te a contamos qué la- opina. Y, por ejemplo, cuando estás levantando un peso, lo más probable es que sufras una lesión en la espalda, ¿no es cierto? Que puedas Sí. sufrir ya sea un desgarro o lo más común es una hernia de disco Ah. o protusión, ¿no es cierto? Y Por- eso es complicado. Por Complicado, levantarlo mal, por simplemente tener una Exacto. mala postura a la hora de... Por eso lo importante, la técnica dice que tenés que doblar las rodillas, hacer fuerza con los muslos de las piernas, Ahí va. que son los músculos más fuertes del cuerpo, y no doblar la espalda. Es un error tremendo, que yo eso lo respeto, me Es lo como dijeron una de chico. sentadilla, más Una o menos. sentadilla. Exacto. Como me agacho, levanto y me hago fuerza con las piernas, no con la espalda. Exacto, no es eso solo, la técnica sigue. Sí, ¿no? sí, Hay sí. otras cosas que hay que tener en cuenta. Pero lo Miércoles- fundamental es doblar las rodillas. Perfecto. Bien, hasta Miércoles ahí- pasado, Sí. acá el señor se mudó, ¿sí? De una locación a la otra, aproximadamente 10 cuadras. Ujú. Teníamos que retirar la heladera del domicilio 1 para llevarla al domicilio 2. Muy bien. ¿no? Ah, es un Eh, ejercicio. es Bien, un me ejercicio, gusta, me gusta, claro. me gusta. Teníamos dos escaleras. Una de las escaleras tenía un ancho de 60 centímetros. Ujú. Y la heladera tenía 65 de ancho. Es imposible. Descartamos. Dijimos por acá no. Imposible. Descartada. Fuimos a la otra que tenía 70 de ancho. Ujú. Teníamos Muy justo. Justo. Ahora, ¿qué hicimos? Ahora viéndolo a distancia, hicimos muy mal. El señor tomó una soga, Sí. ¿sí? Rodeó la heladera. Él desde arriba la tenía como Con una guante. Como, claro, con guantes. Con un guante tenía guantes. Exacto, Yo sí, con tenía guantes, muy bien. Yo sostenía la base e iba bajando la escalera. O sea, de estábamos. espalda. Juan casi imagínate, muere aplastado. La heladera, no, al revés. Estaba la heladera. Sí. Y por debajo de la heladera pasamos una soga. Exactamente. De un lado estaba Juan y del otro lado estaba yo. Ajá. La intentamos bajar por una escalera. Juan de un costado de la escalera, yo del otro costado. Claro, lo que no calculamos era la altura de la... Ah, y de este lado una persona... Me hacía de retén. Muchos escalones más abajo, por lo tanto, al quedarle la ladera alta, no podía hacer fuerza, simplemente la guiaba. Bajamos un escalón y cuando bajamos el segundo escalón, no nos percatamos de que la casa tenía una especie de murito Sí. y mi mano quedó entre la ladera No, es lo peor que puede y pasar. y ese muro. Ah, Estos dos dedos se iban para abajo, el peso de la ladera me lo llevaba para Claro. abajo. Ay. Yo empecé a gritar, me asusté mucho, Sí, te se juro que asustó. pensé que perdía los dos dedos. Y Juan entre mi grito no supo qué hacer, pero sí interpretó de que tenía que levantar la ladera. Cuando levantó la ladera, me llevó la mano más para abajo, pero la mano se trabó y me dolió un montón, pero logró levantar liberó. la ladera solo al Sí, otro sí, sí. al escalón donde me aflojó y bueno. Y estuve como media hora que no me respondían los dedos. Ah. Dije, chau.
Sí, igual era la mano Y después la izquierda. bajamos encima, no es que... Y después la Y bajamos después y, sigue nos pasó. Curtido lo... Nos pasó que cuando llegamos al final de la escalera, nada, la tuvimos que sacarle la manija porque no Sí, pasaba, no pasaba. por la puerta. No tomamos los recaudos, no medimos bien, No medimos. un desastre. Perdón, No, Bueno, le pedimos perdón. y para eso hay algo importante. Es decir, cuando vos vas a hacer un trabajo o una actividad, lo primero que hay que hacer es lo que se llama un análisis de riesgos. Ah, o una ahí va. evaluación de riesgos. Hay una planificación. también. Exacto. El análisis de riesgo tiene que ver eso. Vos lo que haces es un trabajo. ¿El trabajo cuál era? Bajar la escalera. Una heladera por la escalera. Digamos, ¿no es cierto? Sí, Que si hubiera ascensor lo más importante sería bajarlo por ahí, ¿no? sería bárbaro. Bueno, el análisis de riesgo contempla lo siguiente. Es decir, tu trabajo, esa tarea que vas a realizar o esa actividad, la desglosás en las distintas tareas de lo que vas a hacer después. ¿Sí? Y a cada tarea lo que se busca son las medidas, ¿no? preventivas para evitar sufrir una lesión o un accidente. Claro. ¿Sí? Sí, algo que Eh, no se hace. Entonces no se vos hace. ya te vas a dar cuenta, bueno, cuánto mide la heladera, si el ancho es accesible de la escalera, cuántos El peso. escalones hay, qué es lo que usás. El peso. Ni tal vimos cual. los Exacto. escalones, ni vimos Tenés si que tener pesaba. todo eso en cuenta Claro. y ver las condiciones reinantes del lugar de trabajo, ¿sí? Ver el hábitat, digamos. Ah, no, ahí sí, Ver el ambiente. ahí estuvimos bien, nos estuvimos con ventilador y tereré todo el tiempo. Ahí, Escuchame, eso lo bien, es planificamos importante. bien. Y- Ahora, La Perdón. ropa también tiene que ver, la ropa. Sí, la ropa. Exacto. Juan, por ejemplo, estaba de camisa, jean y zapato. Y muy bien los guantes, los elementos de protección Sí, yo personal. no- El guante ayudó, Por yo creo ejemplo, que sumó ahí. Sí. Vos imaginate, si te cae en el pie, ¿qué pasa? Ah, sí, obvio. Si O no tenés apoyás un en el pie. zapato de seguridad, olvidate. Necesitas Te reventás un un dedo. calzado de seguridad con puntera Sí. de acero. yo creo que lo que está en boca de todos es... hablo por Que mí, no lo, por ahí pasa no lo nada. tenés en tu casa, por eso, pero vos tenés que contemplar todos esos riesgos que existen. Sí, sí. es- Ahora, el tema es el siguiente, perdón que te corte, No, Juan. por favor, un placer. Hoy hablábamos de que en toda actividad, en todo trabajo, hay peligros. Sí. Y dijimos, bueno, peligros. ¿Cuáles pueden ser los peligros? Peligros de altura, Sí. ¿sí? Peligro de eléctrico, peligros mecánicos, ¿no es cierto? Y cada peligro tiene asociado riesgos. ¿Y qué es el riesgo? Me gustaría escuchar la Ir al definición. casino y... Diga, No, no, bueno, es por un favor. riesgo perder plata. Exacto. Bueno, Qué guay. un riesgo es la posibilidad o probabilidad que el daño ocurra en lo que se llama la condición de uso o exposición. Perfecto. ¿Condición de uso de qué? De herramientas, equipos, materiales y exposición a sustancias químicas o energía Oh. peligrosa. Puede ser energía eléctrica, mecánica, térmica, hay diferentes tipos de energía. Claro. Ahora, ¿qué dice esto? Vamos a prender fuego a las empresas. No vamos a decir nombre ni nada. Sí. ¿Respetan al 100 todas las cosas que hay que respetar, digamos? La verdad que no. No, Ah, usted va a una empresa ahora y se hace un festín. lo que pasa que no es. Eso Multa, no, eso generalmente no viene, sí. Claro, no viene desde el lado de la empresa, también viene desde el lado de que no se hacen controles. Vamos a arrancar por ahí. A ver, pero hay que concientizar. ¿Saben Sí. cuál es el problema de las empresas fundamentalmente? Que hay empresas, más allá, es decir, después podemos hablar de algo, de por qué debemos ocuparnos y preocuparnos por la seguridad, Sí. ¿no es cierto? Hay cuestiones legales, hay cuestiones va. morales, etcétera. Ahora, el tema es que en las empresas lo que falta es involucramiento. Tal cual. ¿Sí? Eso es lo que falta y no deja hacer que la seguridad de alguna manera prospere dentro de una Entiendo. empresa. Ahora, más allá de que el dueño no tenga que bajar la directiva y decir tiene que estar todo bien, uno como empleado, si ve algo mal, Debería exigir. no hay que Exacto. hacerse el boludo. O sea, Hay que exigir, tal cual. hay que Tal exigirlo. cual. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, a nosotros nos proveen de zapatos de seguridad. Bien. Y más de una vez yo llego Sí. y no me cambio los zapatos y me quedo en zapatilla. Está Mal, mal. mal. Está Está mal. mal. Está mal de parte mía como empleado. Porque si te llega a pasar algo, no te van a cubrir. Primero que no te cubre la RT porque Tal cual. no tenés todo en regla. Tal cual. Mira, hablando de accidentes. Buen día, dice Miguel. Aporto con el tema accidente. Un día me estaba bañando, se me cayó el jabón y ahí tuve el accidente. No, dijo mal. Lo dijo, no, pero no lo por digo yo, favor. lo digo él. Mal. O sin ir más lejos, hay mucha gente que se murió porque se quedó pegada con el lavarropas a la Seguro. heladera. Tremendo. Exacto. Que abrís la heladera descalza. Yo conozco Es gente verdad. que se murió por abrir la Mi heladera mamá descalza. quedó pegada, se electrocutó con la heladera. No se murió, no, claramente, pero fue muy feo. Y también fue descalza, agarró la heladera y. No, es chabón. increíble. No. Tenemos saludos acá para José Luis, el señor Juan Alberto Ávila.
Sí. Bueno, fíjate que, perdón, Manda pero por saludos. ejemplo, Saludos pero por a ejemplo Juan. lo que está diciendo Agus, ahí hay negligencia de todos lados. O sea, primero principal, la casa claramente no tiene una llave disyuntora. Claro. Por eso, o sea, te patea la heladera y no salta el disyuntor. Y la persona que obviamente va a abrir la heladera descalzo. Es Tal cual. un 50 y 50 en sí, este sí, caso. Sí, viene por todos lados el problema. Y Digamos. eso es por falta, es lo que yo pienso, ¿no? Falta de educación. Sí. Porque no tenés necesariamente que ser un profesional en seguridad, pero sí tenés que tener cierto criterio, pero el criterio solo no alcanza. Sí. Necesitas educación. No, ni hablar, por ni eso vos ves cómo la gente conduce hoy en día, eso, y gente que tiene autos de alta gama, que no podés decir, bueno, puede ser que pase, ¿no? Pero que le falte estudio, que le falte algo. Hay que prestar atención. Tiene que ver con educación. Y en las casas de vez en cuando llamar a algún gasista para que chequee que esté todo bien, ¿viste? O algún plomero, no sé. Un Como electricista, algún electricista. exacto. Digo, me parece que no. Sí, y uno también, ¿no? A modo de control. Uno como propietario del lugar también debería, porque a veces uno se hace el boludo. Si tenés un cablecito ahí pelado lo y dejas ahí, no pasa El enchufe no nada. anda, Sí, no lo tal uso cual. más. Exactamente. Es Mira, muy cierto eso. un par de cosas. Por ejemplo, si tenés que hacer un arreglo en el techo en casa, Ujú. ¿no es cierto? Tenés que hacer un trabajo en altura. En altura, sí. O sea que tenés un peligro de altura. ¿Y el riesgo cuál es? Romperte Riesgo de la caída, cabeza, sí. ¿no es cierto? Por ahí terminás como la Pradón rebotando en el piso y no pasa nada. Claro. Pero Bueno. en Buen realidad, ejemplo. ¿no es cierto? En realidad vos tenés que controlar ese riesgo de caída. ¿Cómo sería? ¿Cómo harían ustedes en su casa si tienen que arreglar una gotera en el techo o la antena de la televisión? O de, Yo me subí en Crocs y musculosa. Bien. el otro día En arreglar. ojotas, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, totalmente. Mal. no. Mal. Pero no, de verdad, lo hice. ¿Qué deberíamos hacer, decís vos, a la hora de subir Exacto. al techo? ¿Qué harías? Y yo creo que, a ver, te estoy diciendo lo que debería hacer, pero no lo Sí, que sí, yo sí, lo haría. que debería. Primero y principal, asegurarte que el lugar donde vas a subir no se rompa, no se derrumbe Bien. ni nada. No se defonde. Subir con calzados, claro, más que nada. Subir con calzados correctos. Sí. Bronceador, porque obviamente está arriba con un día así, te pega una quemada, que Dios me libre. Después otra cosa a tener en cuenta, nada, algo donde te puedas atar, algún arnés o algo donde te puedas, por si te llegas a... Yo he conocido mucha gente que... patinar. Claro, mucha Exacto. gente que ha subido a techos y se ha corrido una teja y se vinieron con teja, con todo, al piso. Exacto. Entonces hay que tratar de ver si te asegurás de algún lado. Ahora, no tenés el dinero suficiente para comprar un arnés de cuerpo completo con doble cabo de vida y demás. Una soga y me ato al tobillo. Exacto, bueno. Cuando Ah, vos ahí va. haces esa pregunta, muy bien, porque no todo el mundo responde así. Por lo menos tenés que tener una Algo, soga. sí, algo. Una soga no es un elemento de protección homologado, aprobado y Ni demás, hablar. pero por lo menos, ¿qué estás haciendo? Estás controlando el riesgo Ahí de va. caída. Estás minimizando las consecuencias de un accidente. Te ataja un poco. Y eso es lo digamos. importante. Sí, no, amigo. Sí, no es lo ideal, obviamente. No, pero Después quedas tipo péndulo. antes, Claro, te quedás colgado, ¿viste? Bueno, pero no te caíste. Claro, sí, obvio. Bueno, no está mal. Y aparte estamos hablando de ponerlo en un lugar, una extremidad que es bastante que soporte, digamos, el tirón, ¿no? Claro, sí, pero me lo llego a poner en un brazo y me quedo colgado. No. Y Pues sí que el brazo ahí, queda ahí, bueno, queda pero ahí. quedas vivo, Tony. Es más Seguís importante. vivo, seguís te queda vivo. otro brazo. La verdad que nada, sí, podemos hablar un montón. es sí. muy amplio todo lo Sí. que podemos hablar Es muy con, amplio, con sí. José Luis. Está muy bueno porque, bueno, hablamos tal vez también de cosas por ahí puntuales, ¿no? El caso de una mudanza Sí. o las cosas a tener en cuenta a la hora de proteger la vida de uno y de lo que uno quiere, ¿no? De Sí. la familia. Tenemos que empezar a prender fuego a las empresas. Y sí, Sí. pasa que hay un montón de empresas que no... Bueno, mirá lo que me dicen acá, no voy a decir el nombre Sí. para no perjudicarlo. Acá me dicen que a mí me pidieron más propuestas y menos quejas. Porque esta persona había propuesto hacer algunos cambios para la seguridad y le dijeron que no, que quiere menos quejas, más laburo. Sí, eso es lo Así que bueno, pasa en las empresas Ojalá también. que no pase nada, pero si pasa... Y sobre todo, siempre las sugerencias por parte de los operarios, de los empleados, Sí. son mucho mejores porque son los que realmente Es los que están ahí. ponen las manos en el fuego, los que Totalmente. están en el trabajo, los que usan las Totalmente. herramientas y los que conocen su lugar de trabajo y demás. ¿No es Totalmente. cierto? Y bueno, las sugerencias que pueden dar
obviamente son las mejores. Obvio que sí. Sí, porque el jefe que está sentado en una oficina no, No sabe. no sirve. No tiene la No más sabe. No pálida tiene idea de cuáles son campo, los no riesgos. tiene, Otro tipo de no riesgo. conoce el lugar, exacto. Está bueno que lo diga. Y otro riesgo importante que hay Sí. en el hogar que decías hoy, ¿no es cierto? Tiene que ver con la cocina, ¿no? Oh. Y sobre todo, bueno, en gastronomía, el riesgo de incendio. Y sobre todo el riesgo, más allá de cortes y demás, de quemaduras. Eso está Mucha gente no conoce, no sabe que cuando una sartén, un aceite se prende fuego, y esto es importante, Eso. el aceite se prende fuego, ¿con qué lo apagás? Con un trapo mojado. No. Lo apagás con un extintor clase K. No hay un extintor, muy Ah, bien, supongamos pero que no tenés un extintor. Ah, no tenés un Un extintor. trapo húmedo y lo tirás arriba. Bien, no, Húmedo no. bien, ¿No húmedo? Y es aceite. Agua Ah. y aceite caliente. Yo no- lo- le tiro no van arena. de la mano. Tengo arena del gato. Harina. A mí me pasó una Harina. vuelta. A mí En me una pasó hay una muchas vuelta. cosas, Capaz pero que tapa. Estábamos Sí. arreglando una moto. fritas. Una moto y perdía nafta. Se prendió fuego. Y justo mi mamá un día antes había sacado la base del arbolito de Navidad. Viste que poner arena y clavar el Ah, sí, shell sí, finito. Fuimos Es- con la arena, guacho. Que la arena salvadora. Nos salvó, sí. Después tuvimos que limpiar todo el motor. sí, hay un montón de cosas que se pueden usar. Pero pará, Ahora, la sartén que Claro. el tema de la sartén, ¿no es cierto? Lo que mucha gente no sabe es que si le tira agua, porque Tal piensa cual. que con el agua lo va a apagar, lo único que hace es propagar el fuego. Mucho. Y si te digo, cuando le tirás un vaso de agua a una sartén donde está el aceite ardiendo o el aceite hirviendo, ¿no es cierto? Sin apagar la hornalla, Bien. se produce una bola de fuego donde se te prende fuego todo y donde vos te quemás. Bueno, eso hay Entonces, que... ¿qué Es hay muy que hacer? peligroso. Entonces, lo ideal sería tener un extintor en casa y como dijo acá Sí. el compañero Facundo. Facundo, ¿no es cierto? Es tener un extintor clase K. Un extintor de clase K, para que tengan una idea, es una solución de acetato de potasio en agua, ¿no es cierto? Que se utiliza justamente en Para- gastronomía para apagar incendios con aceites de origen animal que- o vegetal. Claro. Hay que fomentar para tenerlo en la si casa. no tenemos el cable, Ahora, ¿qué si no hacemos? tenés el extintor, ¿no es cierto? Y tenés una sartén, podés usar una olla para freír un pollo. La tapa. Lo que haces es colocar una tapa. Lo primero que hay que hacer en realidad siempre, lo primero es Apagar la cerrar hornalla. la hornalla. Sí, Exacto. el gas. Tratar de en Es general. decir, tranquilizarse, que no, ¿no? haya llama, que no haya fuego, un Llamarada, agente foráneo. claro. ¿Sí? Ahora, después tapás, y una vez que tapás, con un trapo húmedo, hace la ¿sí? ensalada. o con una tapa de una olla, etcétera, lo que haces es se sofoca el fuego. Ahí va. El fuego se apaga. Se ¿sí? queda sin Entonces, oxígeno y tac, se pero apaga. sigue hirviendo el aceite a alta temperatura. Claro. Entonces, lo que conviene es dejar que se enfríe, si podés sacarlo con manoplas y demás, sacarlo afuera, Claro. ¿no es cierto? Para que se enfríe y no tocarlo más. Ante todo, tranquilizarse. Pero Exactamente. nunca tirar agua, porque incluso gente que estudia gastronomía Sí. en los institutos, en terciarios, en las universidades o en la casa, No el ama lo- de casa no sabe, no piensa sabe. que con el agua lo va a arreglar y es peor. Y es mucho peor. Muy bueno, la verdad que José Luis, súper agradecido. Nos quedaríamos ahora hablando con vos porque la verdad Hay que- mucho para hablar. Aparte, cada uno desde su ámbito laboral, creo Total. yo que tiene muchas consultas para hacerle. Pero bueno, esto deja abierto una invitación nuevamente en algún momento para que podamos tal vez hacer una especie de consultorio, Sí, ¿no? Para que la cómo no. gente le consulte acerca Sí, de señor. los peligros que puede llegar a correr uno en su hogar o en su ámbito laboral, como recién hablábamos acá con José Luis. Exactamente. Muchísimas gracias por acercarte. La verdad que, nada, como te digo, es muy amplio el tema. Ujú. Pero bueno, nos vamos sabiendo un poquito más. Sí, totalmente. Yo creo que sí. Así que bueno, José Luis, muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias gracias. a ustedes, chicos, por invitarme Un placer. y hacer que la seguridad sea algo importante en la, Sí, señor. tal en la cual. gente, ¿no es cierto? Así que gracias por todo y suerte. Un placer. Muchísimas Igualmente, gracias igual. y gracias por las Igualmente. facturas que viste que comimos poquito, ahora cuando te vayas la terminamos de comer. Así que entramos como bueno, loco. querida Soledad Tucil.